Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día lunes 29 de febrero vamos a tocar hoy día el tema quizás más importante del país en tres temas relacionados. Uno es la rentabilidad de pensiones, otro es la reforma ya entregada a la Asamblea Legislativa, pero también esta solicitud del gobierno de 1.200 millones de dólares para poner en bonos. Esto es reciente, fue la semana pasada, y son tres cosas que de alguna forma están muy relacionadas. Y para hablarlo, estos temas, tengo a dos destacados economistas del país que presento inmediatamente. Luis Membreño, economista, columnista y consultor económico. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Un placer estar contigo y con tu otro invitado. Con Santiago Ruiz, economista, expresidente de Colproce, hoy día está de catedrático en la Universidad de El Salvador. O la UCA, ¿cuál? En la Universidad de El Salvador, sí. Tu alma mater. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los televidentes. Temas importantes para tratar esta noche. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, la semana pasada se aprobó o se cumplió con el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para establecer lo que la Sala señaló como un interés justo, una rentabilidad justa para los fondos de pensiones. Al principio los partidos políticos muy fuertemente, sobre todo PDC y Concertación Nacional, incluso GAN, hablaron de 7%. Al final, con los votos de ellos quedó en 3.5% y un crecimiento gradual anual del 0.2%. Esto significa, digamos, que si ahora es 3.5, el próximo año va a ser 3.70 y así va a ir subiendo a poco hasta llegar a un máximo de 5.5. Escuchaba una cosa muy interesante de los trabajadores que estuvieron aquí, trabajadores relacionados con el ámbito de pensiones, que señalaban que lo peor de todo, más que esto, que les parecía muy injusto, hasta dijeron una tomadura de pelo, porque el gobierno está pagando a organismos internacionales 6, 7, 8, hasta 9%, y a los trabajadores 3.5%. Ellos decían que lo peor es que se modificó la ley y se quitó el reajuste semestral. Por lo tanto, si hoy día los de antes se seguirán pagando por muchos años más a 1.5, los que fueron a 3 se seguirán pagando a 3, y estos de ahora de 3.5 se van a pagar por 25 años a 3.5. Lo que obviamente deja una rentabilidad ya casi histórica por 20 años más, muy mala para los fondos de pensiones o para los pensionados. ¿Concuerdas con eso? Sí, definitivamente. Yo creo que el problema, Nacho, es cuando son políticos los que determinan la rentabilidad de unos fondos. Bueno, al final de cuentas debería haber criterios técnicos y no deberían de ser criterios políticos ni criterios de caja tampoco del Ministerio de Hacienda los que definan una tasa de interés. Lo que debería de ocurrir es que debería de compararse cuál es la tasa de interés que pagarían títulos similares en vencimiento. O sea, estos son títulos casi que a perpetuidad, pero si le pones a 30 años, entonces deberíamos de estar comparando con el bono del 2041, que es el que más se asemeja que tiene el gobierno de El Salvador en este momento. Y esos bonos, con la pérdida de valor que han tenido de 30% en los últimos meses, los bonos de El Salvador deberían andar algo entre 9 y 10%. Eso es lo que, si El Salvador emitiera hoy un título, un bono de estos 1.200, por ejemplo, que está planteando el ministro de Hacienda, y los emitiera en los mercados internacionales, tendría que pagar algo entre 9 y 10. Entonces, venir a sacarse de la manga 3.5%, cuando están pagando por letras del Tesoro la semana pasada 6.31%. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces de dónde sale un 3.5%? Es que eso lo definieron los políticos. Sí, pero es que esto no es un tema político.
Y por el otro lado está eso que es todavía más complicado, pues porque estaban hablando de las nuevas emisiones, pero después viene el tema de todo lo acumulado, los 4.500 millones, casi 5.000 millones de dólares que tienen ya emitidos de CIPS a este momento. Entonces es qué tasa de interés van a ganar, porque al final de cuentas la rentabilidad de los pensionados y futuros va a depender totalmente de eso que se reciben intereses, porque una cosa es lo que tú aportas mensualmente y anualmente te suma algo, pero lo que en realidad multiplica en el tiempo el dinero es la tasa de interés. Y si tú ya lo condenas a una tasa de interés muy baja en el tiempo, al final de cuentas, pues el perjudicado es el futuro pensionado que va a tener una pensión muy baja. Sea esto en un sistema u otro, no importa, al final de cuentas es que tú has definido la rentabilidad de los recursos de los ahorrantes. Ok, la misma pregunta le voy a hacer a Santiago y después lo quiero llevar a dos temas sobre lo mismo. Uno sería si hay alguna justificación para pagarle menos al Estado que lo que se pagaría a cualquier otro, si el Estado tiene alguna justificación para pedir que sea menos el interés que pague. Y por otro lado, también preguntarles si ustedes ven en estos visos de inconstitucionalidad. Pero primero, digamos, lo general. Bueno, yo creo que efectivamente, digamos, se ha tomado una decisión injusta para el interés de los trabajadores. ¿Tú crees que es injusta? Yo creo que es injusta porque para mí, tomando en cuenta, digamos, los distintos valores con que se manejan la Bolsa de Valores de El Salvador, etcétera, y las colocaciones que ha hecho el gobierno en bonos, creo que hubiera sido justo un 6.5%, tomando en cuenta de que cuando fue creado el sistema de pensiones, el sistema privado de capitalización, se partió de la idea de que la Bolsa de Valores de El Salvador se iba a prosperar y iban a haber varios papeles financieros en el mercado, ¿no? Y que por supuesto eso iba a aumentar la rentabilidad de las pensiones, que capitalizados finalmente iba a tener gran éxito porque las pensiones de los trabajadores iban a ser adecuadas pues, a la condición de retiro de estas personas. Sin embargo, en la actualidad están saliendo aproximadamente con un 42 o 43% de los últimos salarios que recibieron. Yo como jubilado sentí el bajón, ¿verdad? A más o menos la mitad. ¿Usted jubiló con el decreto 100? No soy de esos que tienen... No eres privilegiado, ¿no? Sí. No, mi cuello no llega para tanto. Ya. Entonces, sí, creo que en el futuro había que reajustar nuevamente esa tasa. Creo que posiblemente la Sala de lo Constitucional lo va a aceptar, pero sí, efectivamente es una tasa demasiado baja. Ok. ¿Tiene el Estado alguna razón para decirle a los trabajadores cotizantes de un sistema o pensionados de un sistema, ¿tiene alguna razón el Estado para decirle a ustedes lo voy a sacrificar y les voy a pagar menos que yo pago a otros? ¿Hay alguna razón? Porque algunos decían, bueno, la verdad es que sí, no pongamos tasa de mercado, pongámosle menos. Pero una persona cotizante puede decir, ¿y por qué menos? ¿Con qué derecho me están pidiendo que menos? ¿O hay alguna razón técnica, no sé, de cualquier tipo que pueda arguirse en este sentido? Mira, Nacho, esto al final de cuentas son decisiones económicas, financieras, ¿verdad? No deben de ser decisiones políticas. Y el gobierno, en este caso, es juez y parte. Porque por un lado es parte en el sentido que está obteniendo prestado el dinero y va a pagar una tasa de interés. Pero es juez en el sentido de que establece esa tasa de interés también. Claro. Es como que tú dijeras, el gobierno va a venir y va a emitir bonos en Nueva York, ¿no? Y va a emitir estos 1.200 millones de dólares que ha planteado. 3.5% a las bolsas internacionales. Claro, y tú llegas y le dices entonces a los inversionistas, yo te voy a pagar 3.5%, voy a subir 0.2% de ahí en adelante y máximo que te voy a pagar algún día 5.5%. Y lo que te van a decir, mire señor,
que le vaya bien con su bono. La verdad que mire, aquí están todos estos que me pagan más, ¿verdad? Y usted a esta tasa de interés pues yo no le puedo prestar. No, pero es que mire, pobrecito El Salvador, es que el gobierno de El Salvador no puede pagar. Mire, lo lamento, pero el mercado es diferente y el riesgo de su país es este. Y usted debe pagar un 9% por esto, es lo que le diría un inversionista allá. Pero como aquí el gobierno define el sistema de pensiones, porque lo hace a través de la Asamblea Legislativa, que es parte del gobierno. Y entonces viene y le dice a las AFPs, en este caso, ustedes tienen que comprar todos los CIPs, todos los certificados de inversión previsional. Pero además le dice a esta tasa. Cuando eso se hizo, Nacho, hace ya casi 10 años, ¿verdad? Era 5.5% la tasa LIBOR, más 0.75%. O sea, en aquel tiempo era 6.25 la tasa. Lo que pasa es que después la LIBOR se vino a casi cero, ¿verdad? Lo correcto hubiera sido corregirla rápidamente. Exacto. Y entonces no dejar esperar cuántos años. Aprovecharon todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes hemos perdido al final de cuentas? Todos los trabajadores. Porque los trabajadores han sido sacrificados todo este tiempo con que sus ahorros no se multiplican al ritmo que deberían de multiplicarse y no está pagándoseles por el riesgo de prestarle al gobierno. Entonces, me parece que es totalmente incorrecto, pues que el gobierno sea juez y parte. O sea, lo obliga a invertir en esto, pero además le dice a cuánto. Eso no existe en el mercado, pues. ¿Podría ser diferente la forma de operarlo, independiente del gobierno? Debería de ser, Nacho. Yo creo que en el tema de pensiones hay un gran conflicto de interés del gobierno, porque al final de cuentas el gobierno no está viendo por un sistema de pensiones, sino que está viendo por la caja de hoy del Ministerio de Hacienda. Y cuando tú hablas de pensiones, Nacho, tú hablas a 30 años plazo, hablas a 40, 50 años plazo. No estás hablando de la caja de hoy de este gobierno, ni siquiera la caja del siguiente gobierno del siguiente. O sea, estás hablando realmente de cómo va a ser el futuro de todas estas personas que hoy están ahorrando, hoy están sacrificando su consumo para poder obtener una rentabilidad a mediano plazo y poder tener una pensión decente. Entonces, me parece que el gobierno debería abstenerse realmente, si vamos a ver que tiene un conflicto de interés tan grave, de poder estar legislando en todo eso. Santiago, ¿hay alguna razón que el Estado pueda esgrimir para decir, páguenme menos? Digamos, hay situaciones en donde se hacen emisiones de emergencia, digamos, por una catástrofe, bueno, cuando se emitieron los bonos de la guerra, etcétera. Entonces se hace un llamado, digamos, a la población para cooperar, para colaborar, porque es un asunto de interés nacional, etcétera. Pero en este caso no hay justificación para pagar una tasa de interés menor que la de mercado nacional, digamos, ¿verdad? Para evitar. Ahora, desde el punto de vista de también pudiera ver si en el mercado internacional y en el mercado nacional hubiera una situación de oligopolio o de monopolio desde el punto de vista de los inversionistas. Entonces, por supuesto, en esas situaciones el precio del mercado es completamente artificial, puesto por el oligopolio o por el monopolio. Aquí hay un monopsonio. Sí, aquí hay un monopsonio, efectivamente, con un solo comprador. Claro, que te obliga. En este caso. Entonces, no hay justificación para eso. Finalmente, usted, y rápidamente, por favor, ¿creen que se puede, tú ya lo dijiste de alguna forma, que se puede recurrir a la Sala de lo Constitucional por este decreto? Yo creo que los trabajadores y otras personas van a buscar, creo yo, el llegar a la Sala de lo Constitucional. Me imagino que deben de estar analizando los argumentos y si encuentran los argumentos adecuados, creo que la Sala es posible que los analice y que pueda fallar en un futuro cercano. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente y vamos a ir al tema del proyecto de reforma de pensiones que está en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. El reto, demostrar cuál es el mejor diésel para tu motor. 3 marcas de diésel, 3 pickups iguales, una cadena a reventar. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Parece que el tercero pierde potencia. El segundo acelera, romperá la cadena y se le apaga. El primero
es el ganador. Demostrado, el diésel de Alba Petróleos es el mejor. Power Plus, el diésel de Alba Petróleos, dura más por su alto nivel de cetanaje. Acepta tú también el reto. Me subieron la tarifa. ¿Y el agua? Me cobran más impuestos y no hay seguridad. Me quieren quitar mi ahorro de pensión. Nos quieren ver la cara. Esto no lo vamos a tolerar. El ahorro de las pensiones le pertenece a los trabajadores. Diputados, el pueblo los eligió. Cúmplanlos. Defiendan los ahorros de los trabajadores salvadoreños. En Cold Case. Es demasiado. Pues creo que es tuya, mi amor. Con toda tu capacidad, puedes hacer lo que quieras. Leyes, política, Wall Street. Papá, esto es lo que quiero. ¿Laura McKinney? Margaret Trudeau, llegas tarde. Lo siento, me perdí. ¿Algún consejo? No demuestres miedo. ¿Qué tal, clase? Soy la señorita McKinney. ¿Pueden apagar eso? No lo voy a hacer. Disculpen, silencio. Laura McKinney. Se ve que era especial. Sí, la mejor. Le debo todo. Cold Case, este martes a las 9 de la noche. Por BTV, hay mucho que compartir. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, ya está la reforma, el proyecto de reforma de pensiones, y de aquí se han discutido tres cosas. Si este es un tema fiscal o es un tema previsional. Por ahí ha estado gran parte de la discusión entre lo que dicen, no, este es un tema previsional, y otros dicen, este es un tema eminente fiscal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primera pregunta. ¿Quieres partir tú, Santiago? Bueno, realmente, digamos, la propuesta del gobierno trata de combinar, digamos, cómo resolver sus problemas financieros del endeudamiento que ha venido haciendo desde hace varios años, desde los gobiernos de Arena, para poder, en primer lugar, hacer la reforma de pensiones, la privatización, y ahí adquirió una gran parte de deuda a largo plazo. Y luego ha continuado, digamos, también con subvención de algunas pensiones de mínimas, pensiones de solidaridad, etcétera. Y luego, por supuesto, tiene que prestar el dinero, ha venido prestando el dinero del mismo sistema de pensiones para poder ir financiando y saliéndole al paso al problema de liquidez que se le ha presentado porque no tiene recursos para pagar esa deuda previsional. El sistema de pensiones también tiene problemas financieros, en el sentido de que las AFP tienen un bajo rendimiento, en el sentido de que, por el otro lado, hay poca diversificación de las inversiones de las AFP, y la mayor parte, el 80 y tanto %, lo único que utiliza ese dinero, presta ese dinero, es las entidades públicas. Por el otro lado, comparando, digamos, las comisiones, la comisión que está cobrando, se les autorizó a las AFP, pues todavía me parece un poco alta en relación a comisiones que se cobran en otros países, este tipo de empresas. Y el monto que están recibiendo los pensionados del sistema de pensiones privados es relativamente muy bajo, uno de los más bajos, creo yo, en América Latina con respecto a los últimos salarios que estas personas recibieron. Y hay un problema más de fondo todavía, y es que la mayoría de los cotizantes en este sistema de pensiones de capitalización individual no logra tener derecho a una pensión, no logra acumular, digamos, lo suficiente como para recibir durante el resto de su vida, digamos, una cantidad que le permita vivir dignamente.
Entonces, el punto central, y yo cómo lo planteo, yo lo planteo tipo Salomón, en el sentido de que esto hay que cortarlo por lo sano, hay que separar el problema fiscal del problema previsional, que la deuda del gobierno, la deuda que ha venido acumulando desde el punto de vista de los compromisos previsionales o con el sistema de pensiones, debe de pagarse con impuestos, que no ha podido hacer otra modificación y aumento de impuestos, por supuesto que ha sido un problema, ¿verdad? Lo cierto es que el gobierno está desfinanciado, tiene que buscar la forma de resolver cómo lograr llevar adelante los proyectos sociales y todo lo demás, pero también haciendo economías en otros gastos que me parecen que no son los adecuados. Y por el otro lado, no estamos en este momento, y yo lo vengo insistiendo en otros programas, te lo he dicho, de que los salarios de los ejecutivos gubernamentales son relativamente muy elevados para las condiciones económicas por las cuales ha venido viviendo el país, ¿eh? Entonces, yo comienzo por decir, en primer lugar, debe de sacarse de la discusión el problema que tiene el gobierno desde el punto de vista fiscal, y luego hacer la reforma del sistema de pensiones. Yo estoy de acuerdo con el sistema mixto, pero debe de comenzar sin deudas, debe de comenzar, y ese sistema mixto, ambos pilares deben de tener autofinanciamiento y ser sostenibles en el tiempo. Yo creo en el sistema de pensiones en donde unos pensionados apoyan a otros con sus ingresos, pero eso es un producto de un estudio actuarial en donde las variables independientes son las cotizaciones, el periodo de cotizar, etcétera, y los salarios que pagan los trabajadores, la frecuencia con que pagan, y las variables dependientes o finales, por supuesto, es el monto de la pensión, etcétera. Entonces, el sistema tiene que cuadrar, y tiene que cuadrar previendo de que no haya ningún déficit en el sistema. Y realmente hay sistemas que han funcionado. Por ejemplo, el de Estados Unidos es un sistema de reparto, ¿no? Dicen que va a tener problemas en el 2060, pero los actuarios le están diciendo al gobierno de Estados Unidos, resuelve el problema ahora. Correcto. Haga los cambios necesarios ahora. Correcto. Luis. Pero Nacho, yo creo que coincidimos que aquí no estamos hablando de una reforma de pensiones. Aquí lo que estamos hablando es de cómo resolver un problema fiscal eminentemente. El sistema de pensiones salvadoreño necesita mejoras, y eso yo no tengo la menor duda, pero no es lo que estamos discutiendo, sino que la propuesta que hace el gobierno es nada más una forma de reducir la deuda en papeles y por el otro lado llevarse una gran cantidad de plata en papeles principalmente y al final se desfinancia peor con lo que está haciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividirlo. Dividir por un lado el tema fiscal, que ese es el apremiante, y ese es un tema que habría que discutirlo en sí mismo. Y yo ahí lo que he propuesto y propongo nuevamente es una comisión internacional de expertos que inviten a gente del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de quien quieran, de universidades, de donde se sientan cómodos, o sea, y que si quieren invitar salvadoreños también, que inviten a Santiago, que inviten a otras personas. ¿Por qué? Porque el problema fiscal se resuelve con medidas fiscales, no es con las pensiones. Y tiene solución. Mira, hay una gran ventaja, Nacho, en este momento. Yo digo que esta es la época de la vaca gorda del Salvador, aunque la gente me vea con cara de loco. Porque lo que pasa es que el precio del petróleo, Nacho, ha bajado de $110 a $30. Y todos los commodities, las materias primas, han bajado de precio. Entonces, ¿qué pasa? Los subsidios de gas, de electricidad, de transporte público, todos esos subsidios que implicaron una gran cantidad de recursos para el gobierno, hoy se han venido menos significativamente, pero no lo ves en las cifras fiscales. Entonces, esa es una gran oportunidad. Ahí puedes discutir si son 150, 200, 250 millones de dólares en ahorros que puedes hacer sin perjudicar a los beneficiarios.
porque hoy los precios han venido muy abajo. Te doy un caso, el tambo de 25 libras de gas, ¿verdad? De más o menos $16 a 8. Entonces, todo eso te permite el hacer una serie de reformas fiscales de gasto que te permite enfrentar bien. Y la otra parte es lo que siempre hemos dicho. Lo que hay que hacer es incrementar la recaudación de impuestos en el país. Y para eso hay varias formas, pero una de ellas es que tiene que haber confianza en el país para que podamos crecer más. Y eso te genera una gran cantidad de recursos adicionales. Entonces, lo que hay que hacer es dividir el tema fiscal, entrémosle con ganas y entrémosle ya, porque ahí está. Y yo lo que he propuesto también es que Arena le dé $300 millones ya, este jueves, al FMLN para su gobierno, para que se calmen, para que se tranquilicen, para que puedan pensar claramente. Están proponiendo $1.200 millones, Nacho. De eso ya deben 900, porque ya están en letras del Tesoro. Lo que les va a quedar son 300 netos. Que les dé ya los 300 millones este jueves Arena, que se tranquilicen, que esto le dé espacio hasta mitad de año más o menos al gobierno, porque ya va a recaudar también el impuesto sobre la renta de abril, y que nos permita pensar y buscar soluciones sin buscarlas en el sistema de pensiones. Y después propongo también una comisión presidencial como la que hizo la señora Bachelet en Chile, en el que convocó a 24 expertos, entre chilenos y personas del mundo, personas, fíjate que si tú ves, y te lo voy a dejar después aquí, del University College of London, el London School of Economics, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Pittsburgh, de Penn State, personas de Varsovia, personas de Suecia, etcétera. Y además otros expertos chilenos y otros de organismos internacionales. Entonces, esta gente experta toda en el mundo en el sistema de pensiones. Esa es la comisión Bravo esta es la comisión que estudió el tema pensiones en Chile. Sí, la señora Bachelet se lo dio, este encargo fue ad honorem, todos ellos, durante casi año y medio, y presentaron su informe en septiembre pasado. Y la conclusión así rapidita, Nacho, fue: el sistema de capitalización individual debe de seguir en Chile. Todos, con excepción de uno, dijeron que debía seguir. Y hubo dos grupos. Un grupo que dijo deberíamos de hacer estas reformas al sistema de capitalización individual, y el otro grupo que dijo estas otras reformas y los podríamos discutir algún día. Pero solo uno dijo el sistema mixto. Entonces, sistema mixto... ¿Cuánto era en total? Eran 24 personas y solo una dijo que a favor del sistema mixto. El único sistema mixto que ha funcionado en el mundo que yo conozca es el de Uruguay. ¿Por qué? Porque subieron el IVA 7%. Un poco lo que decía Santiago en su momento. Si tú quieres hacer esto, tienes que financiarlo. No puedes hacerlo desfinanciado. Y al final de cuentas tiene que ser con más impuestos. Voy al corte, vamos a volver sobre esto. O sea, este es el tema realmente que quería tocar para el último bloque, que era la situación fiscal del país, cómo se saca de la parte de pensiones y cómo se soluciona. Ya volvemos. Una de las soluciones a los problemas de El Salvador es generar empleo digno para la juventud. Algunos empresarios ya están contribuyendo. Realmente ha sido muy satisfactoria la experiencia que hemos tenido con los jóvenes de Reddit. Tenemos la fortuna de haberle acercado diferentes oportunidades laborales a jóvenes. Únete a ellos, porque la juventud tiene el poder de cambiar el rumbo del país y tú puedes apoyarlos. Reddit, Red por el Empleo Juvenil Digno. Solo en Claro todos los planes postpago te permiten hablar desde El Salvador a toda Centroamérica y Panamá con tu misma tarifa local, como si llamaras a tus vecinos. Y si a tu plan le agregas Sin Fronteras Norteamérica, también puedes llamar a Estados Unidos, México y Canadá sin costo de larga distancia. Y si el que viaja eres tú, puedes hablar, navegar y mensajear a cualquier país entre Canadá hasta Panamá sin costo de roaming, como si todos estos países fueran El Salvador. Acércate a tu centro de atención Claro más cercano. Pásate a Claro. Claro que sí. En Doctor House. ¿Pero qué hiciste? Solo quería dormir. Mujer de 25 años, con problemas de sueño. Supongo que está... ¿Cuál es el término médico? ¿Perturbada? No ha dormido en 10 días. Miente. Sin sueño REM, las neuronas dejan de regenerarse. El cerebro se apaga lóbulo por lóbulo. Estaría loca después de 5 días, muerta en 10.
Ingirió las píldoras para dormir, no para suicidarse. Excelente pretexto. No funcionaron. Se mantuvo despierta aún después de tomarse todo el frasco. El sueño es controlado por la señal de la luz exterior. ¿Y si su cerebro no puede interpretar esas señales? Enfermedad del nervio óptico. Doctor House, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres Sistema estar. Fedecrédito, queremos darte una mano. Santiago, ustedes dos coincidieron que era diferente la parte fiscal que la parte previsional y que realmente, al parecer, esto no es tanto una reforma previsional, sino que una búsqueda de financiamiento para la situación del país. Muchos creen que el país está estrangulado. Dicen, el gobierno está pidiendo 1.200 millones, pero ya 900 los debe, solamente le quedan 300, pero para unos días más, porque necesita más para el próximo año. Y se supone que estamos a un ritmo de 1.000 millones al año. Pero ha dicho claramente el secretario técnico de la presidencia, si no hacemos estas cosas, quedamos insolventes. O sea, claramente señalando, hemos llegado a un punto muy difícil, incluso habló de desdolarizar. ¿Tú le ves alguna solución, aparte de lo que decía Luis, de buscar algún nuevo acuerdo, un estudio? Yo sí le veo salida. Pero primero hay que separar lo fiscal de lo previsional. Digamos lo fiscal, si el gobierno quiere seguir utilizando dinero del sistema de pensiones, pues que pague una tasa de interés. Sí. Que esa tasa de interés que fue aprobada no me parece suficiente, pero por lo menos un poquito mayor de la que estaban pagando anteriormente. ¿Por qué? Porque los pensionados no pueden perder el rendimiento de su dinero. Al final de cuentas, si el dinero no gana nuevo dinero, entonces pierde valor por la inflación y todo lo demás. Entonces, debe de arreglarse el asunto dividiendo ambos problemas. Ahora, desde el punto de vista del sistema de pensiones, yo le veo salida. En primer lugar, tratar de diversificar las inversiones del sistema financiero. Actualmente está muy estrecho. Entonces, para poder invertir en papeles financieros, digamos, de mayor rendimiento, un poquito posiblemente de más riesgo, pero en el mercado internacional y en el nacional tal vez no tanto. Pero sí ya se están apareciendo papeles con lo de la titularización y todo esto que parecen ser... Jovial paga bien, creo que paga 6-7%. Ajá, sí. Entonces, diversificar eso, posiblemente disminuir un poquito la comisión para las AFP, de tal manera de que el trabajador pueda ahorrar un poquito más. Y por el otro lado, digamos, el gobierno tiene que financiar también por otra fuente, por una fuente fiscal, las subvenciones que obligatoriamente sea él obligado a dar, como son la pensión mínima, las pensiones de solidaridad, etcétera, de tal manera de que el sistema funcione, porque... ¿Con qué impuesto, Santiago? Bueno, hay uno que nadie quiere nombrar, sí, pero parece que todos, digamos, los que saben que es el adecuado, pero nadie lo quiere nombrar. ¿El IVA? No, el IVA no. Yo creo que tendría que ser el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre las rentas... Más todavía. Es que no es alto. En relación a nivel internacional, no es un impuesto sobre la renta alto. Y además es un impuesto de que pierde, digamos, el aumento que va llevando ya en los escalones superiores y finalmente se achata.
creo que se le pueden agregar algunos escalones al impuesto sobre la renta, porque efectivamente, digamos, hay tanto personas como empresas que dicen que sí no pueden, da mucho el impuesto a la renta. Yo francamente creo que sí, he estado haciendo algunos números y sí se puede recaudar. ¿Sobre por cuánto parte agregaría el impuesto a la renta? ¿Sobre qué sueldo? ¿Perdón? ¿Sobre qué sueldo para arriba? Pues tendría que ser ya en los sueldos superiores, a partir de los 2.500. ¿eh? 2.500 dólares. Sí. Ahora, desde el punto de vista de otros impuestos, como por ejemplo impuestos a los consumos suntuarios, por ejemplo, hay varias posibilidades. Aquí prácticamente nos estamos acostumbrando a tomar licores extranjeros, a comer quesos importados de Suiza o de no sé dónde. No estamos para esos lujos. Importamos yates, vehículos tremendamente caros y todo eso. Creo que se le puede sacar también al impuesto al consumo de artículos suntuarios que no son necesarios. Por ese lado ven la solución. Sí. Esa es la solución para que el Estado no siga estrangulado financieramente. Va a continuar estrangulado durante varios años, porque incluso habiendo una reforma fiscal, tiene acumulado una deuda que va a ir costando pagarla, ¿verdad? Aunque aumenten los ingresos, eso va a ir disminuyendo la deuda si es que no se endeudan más, ¿verdad? Entonces, realmente no es un problema fácil de resolver, pero hay que comenzarlo a resolver. ¿Cómo calificarías las otras reformas fiscales que hizo el gobierno? ¿Insuficientes? ¿Poco futuristas? Porque ya hemos escuchado varias veces impuesto, reforma fiscal. Yo creo que fueron insuficientes y claro, la situación de fuerza que tiene, digamos, el gobierno con respecto a la empresa privada y los sectores opositores al gobierno no es la correlación adecuada como para poder incrementar suficientemente los impuestos. Realmente aquí todavía dominan, digamos, los sectores oligárquicos que se llaman. Y ellos, por supuesto, una de las grandes luchas y peleas es evitar de que le aumenten los impuestos. Tienen razón, ¿va? Uruguay, gobierno socialista, aumentó 7% el IVA, ¿no? Creo que lo llevó a 19 o 20. 22%. Y parece que le funciona. Uruguay le funciona, claro, con una gran población de adultos mayores bien pensionados. Claro. Y una economía de un manejo bastante responsable. Son muy austeros los uruguayos en su manejo de gobierno. Mire, yo creo, Nacho, que hay diferentes alternativas. Algunas que ha planteado Santiago, yo creo que podemos discutir si estamos de acuerdo o no, si es eso u otras cosas, pero lo importante es que separemos el tema. O sea, que saquemos de la discusión de la Asamblea Legislativa, porque ahí uno nunca sabe qué va a pasar este jueves, ¿verdad? Que saquemos este tema fuera, ¿verdad? Porque el tema de pensiones es un tema que requiere de mucho más análisis, mucho más estudio, y hay que hacer los estudios actuariales y hay que definir realmente cómo se va a financiar si se quiere cambiar o si se quiere mejorar lo que ya hay. O sea, aquí podemos discutir cualquier cantidad de cosas al respecto de estos. Habría que entrar también al tema de la edad de retiro, habría que entrar a cuánto aporta cada quien. O sea, hay muchas cosas que discutir cuando uno discute tema de pensiones. Entonces, pero ese tema, a mi criterio, Nacho, no necesita tomarse la decisión hoy, ni mañana, ni dentro de 2 meses, ni dentro de 6 meses. Si se toma dentro de 1 año, no pasa nada. Pero el tema que sí hay que enfrentar ya es el tema fiscal. Y el tema fiscal, como yo decía hace un rato, tiene una gran ventaja, Nacho, y es que no tenemos precios de petróleo de $110. Si tuviéramos precios de petróleo de $110 en este momento, y si el precio del trigo estuviera elevado, y si el precio del maíz estuviera elevado, y si el precio del cobre estuviera en $4 la libra, y si tuviéramos todos esos problemas, entonces sí estaríamos metidos en una camisa de fuerza realmente que no podríamos movernos. Pero hoy hay, como dicen los economistas, grados de libertad. El gobierno puede hacer muchas cosas con el gasto que no podía hacer hace unos cuantos años. Entonces, y esa ventana de oportunidad no va a durar muchos años. Entonces, hoy es el momento que se puede hacer una reforma al gasto que puede ser significativa, que te puede generar ahorros.
Y el otro tema, que deberíamos de enfocarnos en eso, es que el dólar está muy fuerte con respecto al resto del mundo, con respecto a todas las monedas del mundo, casi excepto las de Centroamérica. Y Centroamérica, tú estás viendo cómo está creciendo. Tasas de crecimiento promedio del 5% para este año. Países como Nicaragua el 5%, países como Guatemala casi el 4%, igual que Honduras, y lo mismo Costa Rica, Panamá al 6%, República Dominicana al 6%. Entonces ese debería ser el enfoque. El enfoque es cómo nos ponemos de acuerdo los salvadoreños para incrementar la inversión, para generar empleo, para que haya un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso te va a llevar a más ingresos fiscales. Entonces, si tú incrementas los ingresos y si tú reduces los gastos, en esa medida puedes cerrar bastante la brecha. Y después obviamente va a haber una brecha que financiar, pero ya con ese acuerdo fiscal, entonces yo estoy seguro que la oposición debería de ser sensata y debería de dar los votos por la diferencia, porque obviamente, como decía Santiago, esto no se cierra en un año, pues ni en dos, ¿verdad? Este es un proceso, pero ese proceso debe de ser paulatino con una estrategia definida de cómo hacemos esto sostenible. Entonces, yo creo que soluciones hay. Esto no es el fin del mundo. Ustedes dicen la reforma de pensiones, crear sistema mixto, no es solución. O sea, yo te diría que a mi criterio no lo es. O sea, yo en base al estudio... ¿Ni siquiera financieramente? En base ¿Ni siquiera fiscalmente? ¿Sabes lo que pasa, Nacho? Es que en base al estudio que se hizo en Chile, que yo te mencionaba hace un momento y sería bueno que lo analizáramos, todos con excepción de uno de las personas, o sea, 23 de 24 dijeron el sistema de capitalización individual es el mejor sistema. De acuerdo, pero ¿verdad? te estoy llevando ahora exclusivamente a la razón que puede tener el gobierno decir, para tomar el dinero de las pensiones. Vale, te quería decir lo siguiente, o sea, el sistema de capitalización individual tiene la ventaja de que la gente se retira con lo que tiene. Cualquier otro sistema de reparto, le llames mixto, le llames lo que quiera, al final de cuentas tiene un alto componente de pago del gobierno, porque el gobierno se lleva el dinero y al final adquiere el compromiso de pagar unas pensiones que además son políticas, porque las define la Asamblea Legislativa. Entonces ahí es a donde se vuelve desfinanciado. Entonces ahí te lleva a que tienes que poner más impuestos. Y te lleva al tema de si la renta, si el IVA, si el no sé qué, si el no sé cuánto, de todo. En cambio lo otro no. Lo otro es, esto es lo que hay y con esto te retiras. Entonces lo que tienes que lograr es que las tasas de interés que se pague sobre ese dinero sean las adecuadas. Y que no sea que el gobierno se lleve ese dinero y pague lo que quiera por eso, ¿verdad? Okay. Sino que es autosostenible al final de cuentas. Eso es lo que a mí me gusta del sistema de capitalización individual. Toque el corte, volvemos rápidamente con las preguntas y comentarios del público. Solo en Claro todos los planes postpago te permiten hablar desde El Salvador a toda Centroamérica y Panamá con tu misma tarifa local, como si llamaras a tus vecinos. Y si a tu plan le agregas Sin Fronteras Norteamérica, también puedes llamar a Estados Unidos, México y Canadá sin costo de larga distancia. Y si el que viaja eres tú, puedes hablar, navegar y mensajear a cualquier país entre Canadá hasta Panamá sin costo de roaming, como si todos estos países fueran El Salvador. Acércate a tu centro de atención Claro más cercano. Pásate a Claro. Claro que sí. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Policías de Chicago. ¿Sabes qué es un suicidio? No van a salir de aquí vivos. ¿Lo tienen? Los 20 kilos de pasión están en el casillero de evidencia. Te robaron los policías. Y le deberás a hombres muy malos 2 millones. ¡Alvin! Suelta el arma. Vamos a dar un paseo a tu distrito por nuestras cosas. Dicen que robaste sus drogas. 20 kilos de H. Me he esforzado mucho en este trabajo. ¡Burgers! ¡Hay una oficial herida! Policías de Chicago. Este jueves a las 9 de la noche, por BTV, hay mucho que compartir.
Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué son los amigos televidentes esta noche. Francisco, buenas noches. Un placer saludarles. Feliz lunes. Oscar Orellana dice, no entiendo los pagos del decreto 100. ¿Qué es lo correcto? ¿Rectificar o vivir con el problema de por vida? Dice Juan Carlos Sura, ¿qué sugieren para que la gente participe en esto? ¿Cómo explicarles y dejar que decida cada cotizante? Francisco Ortiz, los mismos tecnócratas que dicen ser apolíticos son los asesores de la reforma de las pensiones en 1998. Oscar Armando Chicas dice, ni los bonos del Tesoro de Estados Unidos ganan ese porcentaje en relación al 3.5%. Carmen Burgos dice, pero ¿cómo es que en otros países están funcionando con sistemas mixtos? ¿No debemos tomar esos ejemplos? Juan Carlos Rodríguez dice, en América Latina hay competencia entre las AFP para bajar la comisión que cobran, y en El Salvador las AFP cobran un 15%. Eduardo Morán dice, en estos momentos no han pagado las pensiones a los militares retirados por el IDFA desde la semana pasada. Herbert dice, ¿y qué menciona el precio de la gasolina? ¿Cuándo irán a quitar el subsidio al transporte? Necesitamos dinero en otras cosas. Guillermo Brand, ¿por qué no proponen al gobierno que ahorre de forma efectiva? Ese es primer paso. Pablo Lurs dice, más bien le dice al señor Membreño, hoy hay que comprar que el gobierno actúe de cabeza fría, dice Pablo Lurs. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, a ver quién quiere explicar. La gente dice, ¿qué es el decreto 100? Yo me quería referir más que todo a esa idea que me parece muy buena de uno de los televidentes, en el sentido de que sean los trabajadores, o escuchar la opinión de los trabajadores. O sea, yo como militante de un partido de izquierda, tengo la obligación de luchar por los intereses de los trabajadores, ¿eh? No por los intereses de los partidos ni los intereses del gobierno. Entonces, y creo de que realmente se está afectando a los trabajadores, y ojalá que mis compañeros logren ver con claridad ese asunto. Luego, con respecto al 15% que se dice que es lo que le queda a las AFP, efectivamente ellos lo recaudan, ese 15%, pero ellos realmente lo que ganan son 2.2%. El 13, resto, ¿no? Recaudan el 13%. Recaudan el 13% en total, pero de eso le queda 2.2 a la AFP y el resto es para los intereses. Hay que pagar el seguro. Hay que pagar los seguros. O sea, está incluido los seguros del 2.2%. Les queda el 1 y tanto. Sí. Ya. Ahora, creo que el Estado puede hacer ahorros significativos, desde el punto de vista de gastos, pero también es necesario aumentar los ingresos por la vía de impuestos. Ok. A mí me parece, el Nacho, decreto 100 sería bueno que te refirieras, porque alguien lo dijo, sí. Y la verdad que yo también he escuchado mucha gente que te dice, pero explíquenme, que no entiendo qué es el decreto 100. Yo no soy experto en decreto 100, realmente no me quisiera aventurar porque ¿No? Ahí mejor preguntémosle a René Novelino, a los expertos lo voy a explicar yo, eso. aunque no debiera. Tú ya has tenido a todo el mundo. No, sí, pero a ver si lo explico bien, no sé, pero tú primero. No, bueno, yo quería nada más decir lo siguiente, y es que comparar los bonos de Estados Unidos con El Salvador, pues no funciona así, ¿verdad? Sino que Estados Unidos, un bono de 10 años, por ejemplo, hoy está pagando 1.75%, pero siempre hay un spread, o sea, hay un monto adicional que se paga por el riesgo de cada país. Antes nosotros teníamos un 2% arriba de eso. Hoy tenemos más o menos entre 6 y 7% arriba, porque El Salvador tiene un mayor riesgo que antes, ¿verdad? Entonces, pero no es comparable el riesgo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador. Sobre los sistemas mixtos, yo el único sistema mixto que conozco así, que lo han hecho bien, es el de Uruguay, como lo mencionábamos, porque lo financiaron, porque crearon un impuesto específico para eso, o sea, incrementaron el IVA en 7 puntos y eso ha permitido financiarlo. Si tú quieres ir a un sistema mixto, tienes que hacer algo así. No puedes simplemente decir, me llevo el dinero y ahí veo allá, entre 4 gobiernos hay que vean cómo pagan, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo bien y de una manera honesta.
Sobre las comisiones, yo creo, Nacho, que ya se ha bajado las comisiones. Me imagino que se pueden hacer estudios para bajar todavía más, pero tampoco es lo que se está hablando de que son esas utilidades. El ITFA me llama la atención, que no hayan pagado. Y el ITFA es otro sistema de reparto que está quebrando en este momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son sistemas que no está contemplado un equilibrio entre los ingresos y los beneficios que se pagan, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay un problema. Sobre el subsidio de transporte, obviamente era lo que yo decía, ¿verdad? En la medida que ha bajado tanto el precio de la gasolina y todo, pues este es uno de los subsidios que puede tener un ahorro significativo. Y luego la cabeza fría. Yo creo que el gobierno tiene que calmarse, tiene que tranquilizarse, tiene que tener cabeza fría y tiene que aprovechar las oportunidades que hay. Y creo que la sociedad podemos ayudarle en el sentido de exigirle a Arena también que tiene que apoyar, que tiene que buscar una opción de no estrangular al país. Creo que aquí todos somos los que tenemos que contribuir. El gobierno tiene que calmarse, tiene que abrir la posibilidad del diálogo, una negociación, un pacto fiscal con la oposición, no decir, pues se hace a mi manera o me llevo las pensiones, ¿verdad? Sino que creo que tenemos que ser sensatos de todos lados y entonces podemos construir un mejor país, Nacho. A ver, Decreto 100. Sobre el decreto 100 quiero que opinen ustedes también, porque voy a tratar de explicarlo. Yo estoy seguro que tú lo sabes mejor que yo, pero el decreto 100 fue un decreto emitido en el tiempo del presidente Saca, el tiempo del presidente Saca, y fue un decreto especialmente para los optados, o sea, un decreto para los que habían cotizado antes y tuvieron que pasar al nuevo sistema. Yo no sé cuál es la cantidad de gente que está ahí, pero la diferencia está que por ese decreto 100 tú tienes asegurado creo que un 80% de tus últimos sueldos de por vida. Es la mejor forma, digamos, hasta ahora de jubilarse. Pero el decreto 100 se parece mucho a lo que había antes. O sea, el decreto 100 lo hacen porque así era antes. Obviamente el sistema que era antes tan dadivoso, tan bueno, no terminó entrando en crisis, porque no había cómo pagar esa cantidad. Yo me puse a averiguar, Japón, que es un gran país, paga pensiones de 40%. ¿Ya? Y eso, yo no sé cómo estará Alemania todavía, pero años atrás yo estuve en Alemania viendo esto, el sistema de pensiones, y ellos estaban agobiados con el sistema de pensiones. Los alemanes agobiados, porque les sale muy caro. En el caso alemán, pues simplemente al trabajador joven, que es menos que el trabajador viejo ya jubilado, le toca como una buena tajada de su sueldo destinada a financiar la parte. Lo que pasa, Nacho, es lo que hablábamos. Todos los sistemas de reparto adolecen del problema de que no hay un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale, ¿verdad? Entre los beneficios que se dan y lo que las personas ahorraron. Entonces, al final de cuentas, esos beneficios son políticos. Y ese es el problema de fondo que hay. Entonces, un sistema mixto es volver a un sistema de reparto. Y aquí ya quebró el Seguro Social, ya quebró el ITFA, ya quebró el INPEP, o sea, porque al final de cuentas no hay un equilibrio entre lo que se obtiene, lo que se cotiza, lo que las personas ahorran en el tiempo y la rentabilidad de esos fondos con lo que se les da. Y el punto final que yo quisiera hacer, Nacho, nada más es que hay que entender que el crecimiento de la población en el mundo, incluyendo El Salvador, ha bajado significativamente. Pensar que sistemas de reparto que en otro momento pudieron haber sido sostenibles, porque el bono poblacional, porque la cantidad de niños que nacían eran mucho más altos, podían haberlo hecho sostenible, pero hoy, con tasas de natalidad abajo de 2, y en muchos casos en otros países en 1 o menos, no son sostenibles los sistemas de reparto, a menos que reduzca significativamente los beneficios. El otro problema es la esperanza de vida, que hoy día es mucho más que antes. ¿Tú hubieras hecho cambios paramétricos en la reforma de pensiones? Son necesarios hacerlos. Resulta que en el antiguo sistema de reparto, cuando se hicieron los estudios actuariales originales, se estableció que debían de hacerse estudios actuariales cada 10 años. Sin embargo, políticamente no se hicieron, no se modificaron los parámetros, y cuando vinieron a sentir tenían un déficit tremendo. Yo creo en los sistemas de reparto como un mecanismo técnico.
en donde los actuarios, los economistas, los administradores pueden equilibrar los ingresos con los gastos. Tú tienes razón, los políticos vienen y tratan de aumentar los gastos para quedar bien con la gente, pero también deben de haber administradores de sistemas de pensiones que sean capaces de decirle no, señor, porque si no, este sistema se viene abajo. Es como si en una empresa la gente gasta más de lo que le ingresa, o cuando le empiezan las primeras utilidades, se va a echarse un viaje por Europa, o se consigue otra mujer, entonces ya se fregó. U otro hombre. Bueno, señores, sin duda, digamos, tema apasionante. Yo creo, Nacho, nada más que coincido en eso, pero la realidad de todo el mundo es que lo manejan los políticos. Y los políticos, al final de cuentas, reaccionan a votos y al final establecen las pensiones en base a eso. Y si se les da la chequera y se les da la oportunidad de hacerlo, inevitablemente, desgraciadamente, de todos los colores políticos, izquierda, derecha, de todo, terminan quebrando los sistemas. Porque no llegan al equilibrio, porque ven solo el inmediato plazo de su gobierno y no ven el largo plazo del pago de pensiones. Bueno, obviamente vimos muy someramente el tema pensiones. Es un tema tremendamente profundo. Yo no sé, digamos, si qué va a pasar con... No va a tener rentabilidad la parte que uno pague al IS, ¿no? No, esa parte no va a tener rentabilidad. Baja más la rentabilidad de lo que ya teníamos mal, ¿ya? Y también no sé si el IS es la institución que la gente quisiera cotizar. Además que crean un Instituto Nacional de Pensiones que no aparece por ningún lado en la ley de creación también. Que puede hacer más caro esto, digamos. Claro. Y al final lo que se ahorre con la AFP sea, digamos, la burocracia siempre es más cara. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por estar esta noche. Muchas gracias por invitarme y por haber tenido la ocasión de estar aquí con mi gran amigo y compañero. Sí, 2 veces o 3 veces lo hemos tenido juntos. Sí, creo que buen dueto. Claro. Muchísimas gracias por estar esta noche, Luis. Un placer, Nacho, siempre estar contigo y por supuesto compartir con Santiago, y esperamos que hayamos podido aportar algunas ideas al debate. Alguien decía por ahí, un amigo televidente, ¿cómo hacer para que la gente comprenda todo esto? Y parece que ahí hay un gran objetivo de que la gente empiece a entender el sistema de pensiones que es tan inherente al ser humano, ¿no? Muchísimas gracias, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.